Amigas y amigos, tengan todos muy buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a Conversación Amena a través de Global TV Canal 5 de Pronovisión. Conversación Amena es una producción del grupo Global Media y este saludo llega a ustedes de parte de Cruz Montserrat y Juan Juárez en la parte técnica y de quien les habla, Franklin Mendoza. Y también de una vez vamos a darles nuestros números de contacto, en este caso el número de contacto para que se comuniquen con nosotros en esta noche del martes 5 de abril. Ya estamos en el cuarto mes de este año 2022 y nosotros dispuestos, ya listos para compartir con ustedes otra conversación amena con otro gran personaje, en este caso del arte, aquí en la ciudad madre del Tocuyo. Bueno, nuestro número, el 0426-158-3777, 0426-158-3777. Pueden escribir, recuerden que estamos en vivo y también estamos transmitiendo a través de Instagram en @soy Franklin Mendoza Radio. Bueno, hoy tenemos algo que les había prometido desde hace mucho tiempo y es el autor de esta obra de arte que ustedes tienen al fondo, no solamente en este programa, sino en todos los programas, o la mayoría, no en todos. Al principio no lo teníamos, precisamente hablamos con este artista y él muy gentilmente se ofreció a proporcionarnos, a prestarnos esta obra de arte. Y ver que es delicado cuando un artista presta una obra, pero él con mucho gusto pues tuvo esa gentileza de contribuir o colaborar con nosotros para este espacio. Tenemos aquí en los estudios de Global Media al profesor Edgardo Alvarado, artista que es muy conocido aquí en la ciudad del Tocuyo. No es precisamente tocuyano, pero prácticamente esta tierra lo adoptó como tal y él pues en general es larense y por supuesto siente un gran amor por este estado Lara. Bienvenido, profesor Edgardo Alvarado, a Conversación Amena. Muy buenas noches, muchas gracias, amigo Franklin, por su invitación a este prestigioso programa, Conversación Amena. A eso venimos, a dar una conversación. Así es, ayer estuvimos conversando en la casa del profesor Edgardo precisamente con esa inquietud de conocer un poco más de su vida, allí en la intimidad de su hogar, y rodeado de muchas de tus obras. Profesor, yo te mencionaba en aquel momento, o en ese momento del día de ayer, que faltaban paredes en tu casa para tantas obras, y estoy seguro que quisieras tener mucho más allí, pero bueno, el artista también vive de ofrecer, de vender sus obras, y no es tu caso la excepción. Sin embargo, hay pinturas muy valiosas allí de las cuales vamos a estar conversando durante el transcurso del programa. Pero vamos a comenzar, por supuesto, por el inicio. ¿De dónde viene Edgardo Alvarado? Bueno, mira, efectivamente, yo soy de Curarigua, nací el 1 de noviembre del 58, soy mis padres de aquí de Alto Cuyo, Pastor Alvarado, y mi madre es curarigüeña. Nací en Curarigua, un pueblo del municipio Torres, un pueblo muy pintoresco, con un valle muy fértil, a pie de montaña, un pueblo muy colonial, muy pintoresco, de calles, de casas coloniales, de portones grandes, de zaguanes, de corredores, de patios centrales, y pasé toda mi infancia en ese hermoso pueblo. Orgullosamente me siento curarigüeño. ¿Cómo llegaste aquí al Tocuyo, Edgardo? Bueno, yo estudié, la primaria la estudié en la escuela Luis Erice Ponce. Después, en bachillerato, vengo acá porque mi tía, la tía Lorenza, trabajaba con el padre Calle a la Casa Parroquial La Concepción, y empecé a estudiar el bachillerato, lo estudié aquí en el liceo Eduardo Blanco. Ya, y de allí en adelante me contabas ayer, hasta incluso estuviste alguna época de tu vida en Caracas siendo un niño, y bueno, luego volviste al estado Lara
Y de allí pues comienza, digamos, la adolescencia y ya la juventud de Edgardo Alvarado. Cuéntame de esa etapa en Caracas, cómo, hasta qué grado estudias aquí en Lara y luego cómo te vas a Caracas. Sí, ese es un cambio, imagínense, para esa época de un pueblo a la capital, un cambio muy grande, por supuesto. Estudié cuarto, quinto y parte de sexto grado en la escuela Rafael Urdaneta de Caracas, en La Pastora. Tuve una experiencia muy bonita porque conocer la ciudad, conocer la capital, muy interesante, fue muy bonito. Pero termino mi sexto grado en Curarigua, vengo otra vez a mi pueblo y termino mi sexto grado, mi primaria, en Curarigua. Es después del primer año donde vengo acá con el padre Calle y la tía Lorenza, donde empiezo a estudiar bachillerato en el Liceo Eduardo Blanco. ¿Y cómo se inicia Edgardo Alvarado en la pintura? Porque también conversábamos eso el día de ayer. Hasta cierta etapa de tu vida tú jamás te imaginaste en dedicarte al arte, a la pintura. Quién sabe en esa época de juventud, además de otra Venezuela, qué pensaba Edgardo Alvarado, pero ciertamente llega un momento en que, por lo menos a los que se dedican al arte, les llega como una inspiración, como una musa, y entonces de repente descubre que tiene talento, bien sea para el arte, en este caso tuyo para la pintura, para el teatro, en fin. ¿Cómo llega esa inspiración a Edgardo Alvarado? Bueno, mira, desde pequeño yo veía a un pintor en mi pueblo, Arsenio Torres, lo veía pintar al vivo, en las calles. Recuerdo que silbaba mucho, pintaba y silbaba. Y quizás eso me quedó sembrado, me quedó quizás en el subconsciente para haber tomado esos recuerdos bonitos. Pero realmente cuando empiezo a pintar es bajo la tutela del padre Calle, que solíamos salir los domingos después de misa, salíamos al campo. En esta oportunidad, el primer cuadro que lo hice en la primavera, vía Guarico, me dio una acuarela y me dio un bloc y me dio un folletico. Y pinté la primera acuarela y él fue el que me indujo, el que me inspiró, me dijo que sí podía, que sí tenía madera para la pintura. Y ahí comienzo, de alguna manera, a dibujar de manera autodidacta. Estaba en tercer año, 14 o 15 años. Ya. Y hay algo muy importante, amigas y amigos, y eso parece mentira, pero no todos los artistas, y estamos hablando en este caso, por supuesto, de pintura, pero inclusive en la música y en otras ramas del arte, no todos los artistas tienen esa suerte. Me refiero a que en su casa el profesor Edgardo Alvarado tiene precisamente, entrando allí a la sala de su casa, el primer cuadro que uno puede ver arriba, a la izquierda en este caso, la primera obra que hizo el profesor Edgardo Alvarado. Es un cuadro muy pequeño, pero está colocado allí de primero y eso tiene una gran significación. Y usted, amigo Alvarado, tiene la suerte de tener esa obra en sus manos todavía, de haberla conservado, y estoy seguro que tiene una especial significación allí, no solamente para ti, sino en tu casa, en tu familia. Sí, así es, amigo Franklin. Es el primer cuadro que lo conservé a pesar de tantos años. Ese cuadro debe tener más de 40 años, pintado en el 1973 alrededor, una acuarela. Y a pesar de tanto caminar, tanto trajinar en la vida, lo he conservado. Se pudo haber perdido, se pudo haber dañado, y lo conservo, sí, y está de primero, sí. Como la entrada a mi casa, es el primer cuadro que tengo. Así, efectivamente, tiene un gran significado para mí. Es un paisaje, un farol. Sí, Un faro. Ajá. Que yo te preguntaba ayer de dónde había salido ese paisaje. Bueno, como hacen muchos pintores, toman pues una fotografía de algún lugar que
lo puede inspirar y de esa fotografía pues hacen un cuadro, una obra de arte. En este caso, bueno, fue el principio apenas de Edgardo Alvarado y está muy bien conservado, porque esa es otra cosa de la cual vamos a hablar, y que la gente, sobre todo que le gusta tener en su casa obras de arte, cómo deben conservarlas dependiendo de la técnica con la cual hayan hecho una determinada obra. Bueno, Edgardo, aparte de, bueno, ya contaste el principio, cómo te empiezas ahí a dedicar a la pintura. Ahora cuéntanos, en este corto tiempo que nos queda de este primer segmento, un poquito cómo va avanzando Edgardo Alvarado ya en el mundo de la pintura, luego de ese primer intento y de ese primer estímulo donde te dicen, no, si tienes talento para esto. Sí, así fue. Seguí pintando de manera autodidacta y colocaba mis cuadros, recuerdo, en mi cuarto, los pegaba con un tape, un celotape, los pegaba. Y mis compañeros de estudio, inclusive me pedían, regálame un dibujo de eso. Y sí, la gente le gustaba mi trabajo. Y más que todo, al principio pintaba era con acuarela y con témpera. Esas fueron las primeras técnicas que yo asumí. Alrededor de 2, 3, 4 años. Tercer año, cuarto año, quinto año. Más o menos en esa época y con esa técnica fue que yo trabajé un tiempo. ¿Y cómo vas avanzando allí? ¿Cómo cambias, digamos, de técnica ya a algo un poquito más avanzado? Más adelante, ya el momento que me caso en el 76, en el 77, y compro un material de óleo. Entonces es cuando yo comienzo a pintar con óleo. Ya. Porque cuando te dije que el padre Calle también pinta cuadros, entonces también por eso es que él es mi tutor en la pintura. Él es el que me enseñó, pues me apoyó en la pintura. Esos primeros pasos prácticamente fueron por el padre Calles. Así es, efectivamente. Y de hecho, Edgardo Alvarado tiene en su casa un cuadro del padre Calles, de lo que pude observar. Claro, allí. claro, sí. Bueno, nosotros tenemos que irnos a un corte. Antes de irnos, vamos a saludar a la gente que está conectada a través de Instagram, en vivo, por supuesto, en ese momento, a los Bejarano, también a Keila Col, a Eileen Alvarado, a la familia Seguerí en Carora, la gente de Carora también observándonos a través de Instagram, y a la gente, por supuesto, patrocinantes de este programa y tienen su publicidad, por supuesto, aquí en Global Media, a la gente de Super Sandwich. Vamos a saludar a la Nana y a Carlos, que están en ese momento trabajando, pero eso sí, disfrutando de esta conversación amena con Edgardo Alvarado. Nosotros vamos a un corte y ya venimos con más de esta conversación amena. Continuamos con esta conversación amena a través de Global TV, Canal 5 de Pronovisión. Aquí, bueno, compartiendo un buen rato con el profesor Edgardo Alvarado, que repito, es el autor de esta obra que ustedes siempre ven al fondo en nuestro programa. Y bueno, Edgardo, ya llegamos a la etapa del óleo, ya estamos un poquito más avanzado en esa amplia carrera que ha tenido como pintor. ¿Qué pasa después de cuando ya llegas a esa etapa del óleo? ¿Quiénes se convierten ya en tus maestros, aparte del padre Calles? ¿Quién viene ahora a, digamos, a instruir a Edgardo Alvarado en la pintura? Sí, ya después que yo compro la pintura al óleo, los bastidores, empiezo a trabajar con el óleo, ya con una previa experiencia con la trementina, con la acuarela y la témpera, me es más fácil trabajar en la pintura al óleo. Trabajo de manera autodidacta, por supuesto, de manera autodidacta, hasta que la universidad envía un profesor, el profesor César Lobo, de la Extensión de Cultura, en el año 82. Y ahí entonces ya empezamos a trabajar con todas las técnicas, empezamos a conocer todas las técnicas de la pintura, del carboncillo, negro humo, pasteles, tizapasteles, acuarela y óleo. Son una etapa de 2 años. Ahí se forma el taller, del taller de pintura adulto,
Che María Jiménez, un pintor reconocido, pintor toguyano, y ese taller se hizo en la Casa de la Cultura José Ángel Rodríguez López. Fue una experiencia muy bonita porque ahí yo trabajaba mis cuadros, pero también ayudaba al profesor. De alguna manera ayudé al profesor y eso me sirvió para ir ya formándome de alguna manera en la pedagogía y a dar clases. Eso me ayudó pues a tener esa soltura en manejo en la pedagogía. Y bueno, fueron 2 años. La universidad nos dio un título, nos dio un certificado de existencia, horas de clase. Son 2 años, duramos 2 años. Ya. ¿Qué pintaba Edgardo Alvarado en esa época? Porque una de las cosas que ustedes podrían ver o pueden ver en la obra de Edgardo Alvarado, hay muchas pinturas de la naturaleza, de ese Curarigua de otros tiempos, pero también mucho del Tocuyo incluso, por supuesto, antes de la siembra de caña de azúcar, esos paisajes, digamos, originales desde hace mucho tiempo de lo que era el Tocuyo, pero también hay, por supuesto, dibujos de algunas edificaciones que también existieron aquí, las ruinas, en fin. Pero ¿qué pintaba Edgardo Alvarado en ese principio de su carrera? Sí, mire, los pintores realmente, la escuela la hace es la escuela del paisaje, la llamamos escuela del paisaje porque todo pintor debemos pintar mucho paisaje, un camino, un rancho larense, un valle, una panorámica, cerros, y uno está rodeado de naturaleza, de naturaleza viva, y por lo general todos los pintores hacemos eso, pintamos paisajes, en este caso larense, pero también asumimos el bodegón para ir estudiando ya lo que es la sombra, las luces, los pliegos de la sombra. Y es una formación muy, muy buena hasta que ya entras a otra etapa. Pero la primera etapa es, más que todo, de pintar paisaje. Eso enseña mucho al pintor, al manejo bien de los colores, a las mezclas, a las sombras. Eso de alguna manera enseña al pintor a ser observador. El pintor tiene que ser muy observador, mirar bien el paisaje, eso, y tener mucha paciencia. Los pintores debemos tener mucha paciencia para lograr tener una buena obra. Sí, porque me imagino que el pintor pues debe fijarse en detalles que una persona, digamos, que no esté dentro de ese mundo del arte no lo ve tan fácil. El pintor sí ve algunos detalles allí de otra manera y eso es lo que capta para luego plasmarlo en un lienzo. Una de las cosas que yo también noté ayer en la visita a la casa del profesor Alvarado es que dentro de todos esos cuadros que tiene allí, que ya son de él, si usted va a la casa del profesor Edgardo, no le va a poder comprar ninguno de esos cuadros que están allí, porque ya esos forman parte, digamos, no solamente de su patrimonio, sino del patrimonio de sus hijos, de sus nietos, de su familia. Y una de las cosas que noté es que hay un solo cuadro, digamos, con una imagen religiosa, que es prácticamente un corazón de Jesús, ¿verdad? En algún otro momento, o sí hay pinturas por allí que se puedan encontrar de Edgardo Alvarado con figuras religiosas. Ha pintado también rostros que te hayan mandado a hacer un rostro específicamente con una fotografía, o hayas pintado a alguien allí, digamos, en vivo, por decirlo de alguna manera. Sí, efectivamente, el pintor indaga en muchos motivos, desde el paisaje hasta llegar al rostro. Ya el pintar rostro es un poco más difícil porque hay que saber trabajar el rostro, conseguir las proporciones exactas del rostro, de los ojos, de la nariz, de los labios, de la forma de la redondez de la cara. Sí, he pintado varios rostros. He pintado a Simón Bolívar, pinté al Bolívar, pinté la Última Cena, he pintado rostro de Jesús y he pintado alguna que otro rostro de la mujer, de la mujer. Sí he pintado rostro de mujer, que es lo más bonito que hay. ¿Y las figuras religiosas, temas religiosos también? Temas religiosos, sí, como te dije, la Última Cena. He pintado también
la Virgen de la Inmaculada Concepción, la pinté también. He pintado también la imagen de Santa Bárbara. He pintado varias cosas, no recuerdo en este momento, pero sí he pintado, sí. Ya, porque, bueno, según lo que nos has explicado, pues definitivamente en el inicio de la carrera de un pintor hay temas que prácticamente son obligatorios porque son los que permiten precisamente el desarrollo de la técnica de un pintor. Cuando hablaste de sombras, hay que pintar, por supuesto, bodegones, todas esas cosas para precisamente desarrollar esa técnica de sombras, y así mismo con el paisaje, y me imagino que con los rostros también ocurre lo mismo. Quizás es un tema, digamos, obligatorio para poder desarrollar la técnica y pintar rostros en el futuro, porque ya después llega una etapa que, por supuesto, el profesor Edgardo la tiene. Esto es una muestra de ello, donde el pintor desarrolla ya temas, digamos, de su propia inspiración, donde mezcla todo lo que ha aprendido, paisaje, alguna inspiración específica. De eso vamos a hablar también en otros segmentos, porque al profesor Edgardo Alvarado, con respecto a la inspiración, le pasó algo muy curioso, algo que yo no había tenido o no he tenido conocimiento de que le haya ocurrido a otro, pero a él sí le ocurrió y fue para bien. De hecho, esta pintura es una muestra de eso que vamos a conversar más tarde. Pero vamos a seguir un poco con esa etapa. Después, ¿qué vino? Ya empezaste a desarrollar otras técnicas, ya las conoces. ¿Cómo sigue avanzando la carrera de Edgardo Alvarado? Bueno, vamos, que después que terminamos el curso de pintura dictado por la Universidad Lisandro Alvarado, yo sigo, entonces ya el profesor se ausenta, ya termina su trabajo, y yo quizás como el alumno más aventajado, de verdad, lo digo con toda humildad, porque me propusieron a seguir dando clases para adultos, por supuesto que yo era muchacho y le di clases a adultos, a gente mayor que yo, y bueno, eso fue mucho el aprendizaje que tuve ahí, la enseñanza para dar clases a gente adulta, gente grande, gente que le gustaba la pintura, y eso me sirvió de alguna manera para irme formando más en la carrera como pintor. Bueno, dice por allí, y lo he leído en algunos escritos, pues en algunos textos y en muchos de esas páginas donde yo por lo general las veo para sacar frases motivadoras. Una de ellas decía algo parecido: la mejor manera de aprender es enseñando, y eso es una realidad. Y no todo el mundo tiene digamos, esa facilidad para enseñar. Mucha gente en el mundo artístico sobre todo tiene talento para la música, se convierten en grandes músicos, en grandes pintores, como es el caso de Edgardo Alvarado, o grandes actores de teatro, pero dependiendo de la manera como aprendan, a veces no tienen la facilidad de enseñar eso que ya saben hacer, y eso es una virtud. Entonces yo, bueno, afortunadamente tengo una persona aquí que ha enseñado a mucha gente ya a pintar y sigue enseñando. ¿Cuántos años tiene Edgardo Alvarado enseñando ya este arte? Desde el 82, desde el 86, después que quedó dirigiendo el taller Che María Jiménez, del 86, 96, 2006, 2016, 34 años tengo en la enseñanza. Es un don, de verdad que sí, la enseñanza es un don, una vocación artística de dar clases. Eso no es fácil, es verdad. Pero uno enseña, uno tiene que enseñar lo que uno aprende, tiene que enseñar a los que vienen atrás, a los nuevos valores que tengan vocación artística. ¿Cree Edgardo Alvarado que el poder enseñar o el enseñar, en este caso la pintura, le permite a Edgardo Alvarado digamos, trascender en el tiempo a través de sus alumnos? Claro, por supuesto. Enseñar le queda el conocimiento a la generación que viene atrás. Así. Y nos imaginamos que en algún momento, pues, los alumnos de Edgardo Alvarado, algunos de ellos dirán: esta es la técnica
de Edgardo Alvarado, que me la enseñó hace X cantidad de años. Bueno, nosotros tenemos que irnos a un corte. Antes de irnos vamos a saludar a la gente que se sigue conectando, una gran cantidad de gente conectada a través de Instagram. Los saludamos a Fanny, a Limar Basosa, a Eileen Alvarado, que es la hija del maestro aquí presente, de Dilcia María. Saludamos a Carmen Cabrera, a Alonso, a nuestra amiga, nuestra cuñada, mi cuñada en este caso, Nailé Lucena. Ella tiene un cuadro en su casa de Edgardo Alvarado, así como muchos de los que están conectados en este momento. Vamos a un corte y ya venimos con más de esta conversación amena. Estamos de vuelta en esa conversación amena a través del canal 5 de Pronovisión Global Media TV. Bien, nosotros antes de continuar hablando con el profesor Alvarado, vamos a recordarle nuestro número de contacto, el 0426-158-3777. Repito, 0426-158-3777. Si quieren enviar un mensaje al profesor Edgardo Alvarado, con mucho gusto también lo pueden hacer por allí. Y seguimos saludando a la gente que se sigue conectando a través de Instagram en @soyfranklinmendozaradio. Edgardo, estamos aproximadamente en los años 80, mitad de los años 80, en esa etapa de formación, ya un poco más avanzado, ya estás dando clases, de hecho. ¿Cómo sigue esa carrera de Edgardo Alvarado? Vamos a seguir cronológicamente hasta llegar a los años 2000, porque hoy en día el profesor da sus clases en el museo, pero antes queremos saber cómo llegas a ese punto. Bueno, sí, estamos por época de que yo dirigía el taller Che María Jiménez de la Casa de la Cultura. Ahí había una fundación y habíamos un grupo muy bonito que trabajamos con música, había teatro, música, pintura infantil, tamunangue, con la profesora Xiomara Sánchez. Un buen equipo ahí, había un buen equipo de trabajo. Pero ya entonces para los años 86 me dirijo a Barquisimeto. Voy a estudiar a la Escuela de Artes Plásticas Martín Tovar y Tovar de Barquisimeto. Ahí entonces ya el conocimiento es mucho más avanzado. Ahí son 4 años de carrera en donde uno estudia toda la historia del arte. Estudia 4 años de arte, estudia pintura, estudia dibujo. Entonces la etapa de más formación, ahí está uno con los propios artistas, pues, con los muchachos artistas. Era muy heterogéneo el grupo porque eran tanto muchachos como gente adulta. Del año 86 al año 90, donde uno trabaja con escultura, en madera, hace serigrafías, ¿verdad? Hace dibujos, estudia lenguaje plástico, ya como para uno ir logrando un lenguaje en la pintura. Y bueno, ya uno sale con una formación mucho más compleja. Ya estar en una escuela de arte lo forma más a uno como artista, pues, porque uno ya tiene su vocación, pero ya todo artista tiene que formarse, tiene que estudiar el arte, tiene que buscar cómo formarse artísticamente. Sí, porque me imagino profesores que también en ese periodo de formación se enseña también a analizar, digamos, las obras de otros artistas ya consagrados, artistas que marcaron la historia del principio en este caso, el arte pictórico en Venezuela. Y precisamente al respecto, quisiéramos saber qué artista venezolano o extranjero fueron en esos comienzos, digamos, favoritos, preferidos, admirados por Edgardo Alvarado. Sí, uno de verdad que sí estudia a los pintores, de verdad que sí, uno tiene que tener la enseñanza de los pintores de diferentes épocas, de diferentes siglos, tanto de la época del Renacimiento como la época del Impresionismo, como la época más nueva.
Y por supuesto que uno admira desde los pintores internacionales a Vincent Van Gogh, a Monet y a Renoir. Son pintores impresionistas, son extraordinariamente coloristas. Uno para eso tiene que observar, uno aprende de ellos. Ya vienes aquí a nivel venezolano y por supuesto uno tiene que admirar a Armando Reverón, la pintura de Armando Reverón, extraordinario pintor, el máximo exponente de la pintura venezolana. Y después te vienen más acá, te vienen más a lo regional, entonces ya admiras a los pintores de Lara, en este caso Armando Villalón, y mi profesor de pintura ya no existe, Ramón Lizardi. Y si nos venimos más al Tocuyo, se admira la pintura del pintor tocuyano muy reconocido, Ángel Hurtado, y la pintura de Chemaré Jiménez. Fíjate que uno lo hace de manera de mayor a menor, aunque todos tienen la misma categoría, pero sí, desde lo internacional hasta lo local. Sí, señor. Y parece mentira, pero a nivel regional, en este caso a nivel local, en el Tocuyo, son pintores, como usted lo ha dicho, que a nivel de calidad, pues tienen una calidad prácticamente como la de cualquier pintor internacional, solo que se conocieron pues a nivel regional. Y recuerden ustedes que también en otras épocas no habían los medios que tenemos ahora de comunicación. En ese momento nos observa mucha gente a través de internet, desde cualquier sitio del mundo, lugares lejanos. Esa facilidad no la teníamos en otras épocas. Edgardo, llegamos a los años 90. ¿Cómo sigue la carrera de Edgardo ya rumbo a un nuevo milenio? Sí, efectivamente, me gradúo, obtengo el título en la Escuela de Arte de bachiller en arte puro. Me da un título de bachiller en arte puro. Dejo el taller, lamentablemente por circunstancias ajenas, circunstancias de la vida. Dejo el taller en Chemaría Jiménez, la escuela de adultos. Duró como dos años trabajando mis cuadros, porque siempre he pintado cuadros que me han encargado, toda la vida me han encargado cuadros. He pintado haciendas, he pintado todo lo que me han encargado, lo he pintado. Y en el año 2000 ya entonces hay otra etapa con la licenciada Samari Soto. Ella era directora en la biblioteca Alcide Lozada aquí, y me llama porque estábamos carentes de una escuela de arte, no había nada de pintura, no había nada. Me llama para que vaya formando una escuela de niños en la biblioteca Alcide Lozada, 2000, 2001, 2002. Pero conjuntamente para esa época también me llaman precisamente al lado, me llama la licenciada Yané García, directora del Museo Luis Alvarado, junto con su directora, Gesmi Lucena, para que también vaya a dar clases en el Museo Luis Alvarado. Ahí entonces, en esa época en donde entonces ya se va formalizando ya el taller, la Escuela de Artes Plásticas, se hace una asociación civil, Escuela de Artes Plásticas, Cristina Fajardo de Chávez. La profesora Cristina Fajardo de Chávez fue una educadora que trabajó muchos años en la Casa de la Cultura. Ella ya no está con nosotros. En homenaje a ella, hablamos con sus familiares para que la escuela llevara su nombre, y con mucho gusto su familia aceptó que la escuela llevara su nombre. Y después trabajé 2 o 3 años en la biblioteca, pero después entonces ya me quedo trabajando, me abren las puertas, como dije antes, la licenciada Yané García y su directora Gesmi Lucena, y ya entonces ya formalizo más el trabajo ya para niños en el Museo Lisandro Alvarado. Bueno, tenemos el privilegio nosotros aquí de contar con la presencia de Gesmi Lucena, que es mi señora esposa y es la que maneja el Instagram, así que la pueden saludar por allí, por el Instagram. Ella es prácticamente la productora de este espacio y ella siempre ha sentido pues mucha felicidad y un privilegio el haber trabajado
en algún momento allí en el museo con el profesor Edgardo Alvarado. Pero no hemos hablado, bueno, ya llegamos a los años 2000, actualmente Edgardo Alvarado sigue dando clases en el Museo de Pintura, de eso vamos a hablar en el próximo segmento para que también la gente sepa cómo pueden recibir clases del profesor Edgardo allí en el museo, qué días son, pero eso lo vamos a hablar en el próximo segmento. Pero quisiéramos que nos contaras un poco de ya una parte personal de Edgardo Alvarado, cuántos hijos tienes. Sabemos que, bueno, lamentablemente tu señora esposa falleció hace algún tiempo, no hace mucho tiempo, pero forma parte importante de tu vida como pintor, de tu inspiración, al igual que tu familia, tus hijos, que en esos momentos mucha de tu familia te está observando a través de Instagram y a través de las pantallas de Pronovisión. ¿Cuántos hijos tienes, Edgardo? Bueno, yo a la parte familiar, sí, yo efectivamente tengo 4 hijos: Edgardo José, Eduardo José, Eliana Cecilia y Elen Teresa. Lamentablemente sí, hace 8 años, 8 meses, falleció mi esposa de COVID. De verdad que yo me superé, no sé, yo me superé la enfermedad, y lamentable ella murió, sí, se fue hace 8 meses, sí, es verdad. Y ella, compartir la vida con un artista para muchas personas no es fácil. La vida en pareja de los artistas, pintores, que hagan teatro, hagan música, a veces resulta muy difícil, ¿verdad? Porque el artista vive a veces en un mundo aparte, ese mundo aparte que le permite precisamente plasmar obras, en este caso en un lienzo. Y a veces para las parejas de esos artistas, sean hombres o sean mujeres, a veces no es fácil. ¿Cómo fue esa vida con tu señora esposa durante toda tu etapa como pintor, mientras estuviste con ella? Ella fue, digamos, comprensiva, a veces no te entendía, a veces, bueno, tantas cosas que pueden ocurrir allí cuando no se comprende a un artista. Sí, efectivamente, tienes razón, es verdad, a veces no comprende a uno como pintor, a veces son tiempos difíciles que uno tiene que ir superando. Cuando me decía, por lo menos me decía que dejar la pintura, que eso no va a dar nada, que son cosas que a veces uno tenía que superar, ¿no? Pero después se dio cuenta que el arte era lo mío, ¿entiendes? ¿No? Que me dedicara a ser maestro de escuela, y no era eso, era tener la vocación de pintor, y fui luchando y fui perseverando hasta lograr de que ya uno se estabiliza como ya pintor, y efectivamente ya después me comprendí, pero fue una etapa así tienes razón. Qué bueno, qué bueno. Bueno, nosotros antes de irnos a un corte vamos a saludar a Rubén López, a Jesús Leonardo y a Miguel 1975, Miguel Alvarado, quienes están conectados a través de Instagram. En este caso Rubén López nos observa a través del canal 5 de Pronovisión. Un saludo para todos ellos. Nosotros vamos a un corte y ya venimos con esta última parte de la conversación muy amena que tenemos con el profesor Edgardo Alvarado. Ya venimos. Estamos de vuelta en esta conversación amena con el profesor Edgardo Alvarado. Antes de continuar ya en este último segmento de nuestro programa de hoy, al amigo Rubén, que nos observa a través de Pronovisión, recuerda que tenemos una conversación pendiente por allí, Rubén. Bien, profesor Edgardo, es momento de hablar no solamente de esta obra, porque esta obra, digamos, marca otra etapa dentro de esa carrera como pintor. Los pintores por lo general siempre van por etapas. En una etapa toman un tema de inspiración y desarrollan muchas obras en ese tema, entran en otra etapa. También depende mucho a veces de la vida personal de cada quien, y eso ocurre no solamente con la pintura, sino también con la música. Ustedes por ello escuchan a veces que un compositor, un cantante determinado que ha permanecido muchas décadas
componiendo, pues sus temas no siempre son iguales. En algunos momentos son muy alegres, en algunos momentos son, digamos, término medio, otros son muy melancólicos, pero eso depende mucho de la etapa personal o de la vida personal de cada artista. Esta pintura tiene por título Cuando el pez ama la musa, pero este es un estilo que desarrolló el profesor, digamos, una inspiración, una técnica. Usted me va a decir cómo debíamos llamarlo, pero ello nació de precisamente la música, porque en algún momento el profesor Edgardo Alvarado se vio inspirado por un tema de un músico muy reconocido a nivel latinoamericano. En Dominicana yo creo que es uno de los mejores que ha salido de allí, que es Juan Luis Guerra, y aquel famoso tema Quisiera ser un pez, y eso inspiró a Edgardo Alvarado, y de allí salieron una gran cantidad de obras como esta que tenemos al fondo. Cuenta, profesor Edgardo Alvarado, cuéntenos cómo fue esa inspiración con ese tema. Bueno, esta es una de mis etapas más bonitas de mi pintura. Ya poco, todavía hago eso, sí. Ya la pintura, entonces ya es una pintura surrealista entre la figura y el paisaje, basado en la canción de Juan Luis Guerra, Quisiera ser un pez. Esa es una canción, un poema hecho una canción. Entonces ahí prácticamente con la letra de esa canción voy desarrollando mi obra plástica. Aparece la musa, la mujer inspiradora, el desnudo estético de la mujer, aparece los peces, el pez que quiere amar a la musa, bajo la luna, en el paisaje, en el río, ¿verdad? Ahí es donde ya el pintor va desarrollando un lenguaje que ya se identifica con una obra. Usted puede observar en algunos sitios, en algunas casas, que cuando veas esa obra, esta obra es de Garro, porque tiene su burbuja, tiene peces, tiene figura de desnudo de mujer estético, y la desarrollé de una manera muy muy bonita de los años 95, después del 95 hasta el 2015, 2016, 2015 más o menos. Y tengo bastante obra acerca de ese tema. Es una temática, pero uno agarra una temática basada en esa obra. Quisiera ser un pez, una canción muy linda, y de ahí tomo yo esa letra y plasmo ese verso, ese verbo, lo hago pintura, lo hago color, lo desarrollo con el paisaje, con la figura, con el pez, con la burbuja. Así. Hay una peculiaridad, amigas y amigos, ustedes que no han tenido la oportunidad de ver todas las obras, por lo menos las que tiene en casa el profesor Edgardo Alvarado, hay una en particular que precisamente también involucra otro tema que tiene que ver con esa cotidianidad, porque en algún momento en el mundo entero se hizo popular aquella famosa película Titanic, que fue basada o digamos inspirada de una manera romántica, donde una pareja pues está en aquella terrible tragedia, porque eso fue una tragedia, aquel hundimiento de ese barco que según pues era prácticamente imposible que se hundiera, pero sí ocurrió. Y en esa tragedia pues se basó el escritor de la película, pero de manera muy romántica. Y el profesor Edgardo Alvarado tiene en su casa una pintura donde aplica también, digamos, esta temática, y allí en ese cuadro se ve parte del Titanic, una dama y el mar, el propio océano, digamos, haciendo el amor con esa mujer allí en el fondo del mar, con el Titanic allí en el fondo. ¿Eso también te inspiró, esa película también en algún momento para esa obra, por supuesto? Sí, tiene buen análisis para la obra, así es. Claro, porque el pintor tiene que ser romántico, el pintor tiene que tener el verbo romántico, el verbo bonito, el verbo decente. Y me inspiró, claro, fíjate que te das cuenta que es el romanticismo hecho película. En este caso aplico el romanticismo hecho pintura. El video Titanic, que sería el hombre, lo escenifico con una figura de hombre,
que ama a la sirena, a la mujer sirena, que está en el fondo del mar, bajo la luna. Así es. Fíjate que tiene todo, tiene relación. El Titanic, el viejo Titanic, que se hace hombre, que ama a la musa, en el fondo del mar y bajo la luna, como la letra de la canción. Así mismo es. Bueno, profesor Edgardo, sus hijos, ¿alguno de ellos también, digamos, ha tenido esa inspiración para ponerse a pintar? ¿Alguno de ellos se dedica también a la pintura o pinta eventualmente, o definitivamente se dedicaron a otras cosas y nunca les llamó la atención o nunca tuvieron ese toque de musa para ponerse también a pintar? Bueno, sí, no, tuvieron la habilidad de hacer, más que todo cuando se defendieron en la escuela y en los liceos, se defendieron como dibujantes. Específicamente el hijo mío se defendió muy bien cuando estudió técnico mecánico, y por supuesto que lo hacía con dibujo técnico. Más bien mi hija, Eliana Cecilia, sí todavía se aplica al dibujo y a la manualidad. Y mi hija Eileen Teresa, que está fuera del país, ella sí la estuve pequeña ella sí tuvo más vocación, la tuve cuando niña, cuando se formó precisamente en la escuela de pintura de niños, en la biblioteca. Ella sí estuvo allá. Ya, ¿y ahora de adultos pintan o...? No, de adultos no. Allá se hicieron su carrera, hicieron su vida, no. Ni siquiera, digamos, eventualmente. No, ni siquiera eventualmente, así es. Ya, bueno, eso ocurre mucho también, ¿verdad? A veces los artistas, inclusive perteneciendo a una familia numerosa, a veces el artista es uno solo o son dos, pero no ocurre que porque uno tenga talento para un arte específicamente, quiere decir que los demás también se vayan por allí. Eso ocurre mucho. Ahora, Edgardo, hoy en día, ya con tantos años de experiencia en la docencia de la pintura, ¿cómo determina Edgardo Alvarado, cuando llega sobre todo, bueno, yo diría que una persona de cualquier edad, no vamos digamos, a encuadrarlo dentro de una edad determinada, un niño, un adolescente, yo diría que de cualquier edad, ¿cómo determina Edgardo Alvarado cuando llega una persona ahí a la escuela de pintura? Yo quiero que usted me enseñe cómo determina Edgardo si esa persona definitivamente tiene talento o no para el arte, en este caso pictórico. Con un dibujo sencillo, ya uno se da cuenta la habilidad que tiene la persona de plasmar aunque sea un bodegón, unas frutas, unas manzanas, unas naranjas, un ranchito, un caminito, un árbol, cualquier forma, cualquier figura, ya uno se da cuenta qué habilidad tiene de captar una figura, una forma. Ya uno se da cuenta, al principio se da cuenta. Cuando uno ve que la persona, en este caso un niño o un adulto, que no sabe hacer nada, es decir, no tiene talento, pero ahí sí se le ve cuando logra plasmar, aunque sea una naranja, una manzana, así es. ¿Y cómo es, Edgardo? Porque en el mundo de la música, bueno, en mi experiencia he conocido músicos que conocieron a maestros como el maestro Sojo, por ejemplo, en Caracas, y decían que el maestro Sojo era muy duro. Cuando llegaba alguien a un examen en la Escuela de Música de Caracas, en el conservatorio, pues, o en la Escuela José Ángel Lamas, si el alumno pues no presentaba, digamos, unas características o unas cualidades, virtudes musicales, el maestro Sojo era muy duro y le decía de una vez a esa persona: dedíquese a otra cosa, pero usted para la música no sirve. ¿Cómo es el profesor Edgardo cuando tiene que decirle a una persona: no, definitivamente no tienes talento para esto? No, es que nunca me ha tocado, de verdad que nunca me ha tocado, ¿no? Si es verdad que todos los alumnos que he tenido yo han tenido vocación artística. Prácticamente son dos maneras. El niño o la persona adulta que ha acudido a mí a que le dé clase de pintura es porque tiene de alguna manera talento, tiene vocación artística. Y es eso, pasa eso. La persona va adquiriendo la destreza a medida que va trabajando. Nunca me ha pasado eso porque
Tengo experiencia en la escuela de arte, donde tuve un compañero de estudio que en lenguaje plástico, en otra materia, sacaba 10 y 12. Y después con el tiempo ha puesto en Caracas, ha puesto en diferentes sitios. No era alumno de notas grandes, pero se convirtió en artista. Así es. A veces se equivoca la gente, sí, así es. Sí, señor. Bueno, Edgardo, ya nos queda muy pocos segundos, digamos, para culminar con el programa de hoy. No quisiéramos que se terminara sin que le dijeras a la gente qué días estás dando clase allí en el museo, cómo puede una persona, o qué días puede, digamos, acercarse a una persona y hablar para clases de pintura contigo, que sería un privilegio. Bueno, sí, a los representantes, a padres o madres que vean que sus niños tienen vocación artística, que les guste la pintura, pueden dirigirse al Museo Lisandro Alvarado los días, toda la semana, en las mañanas. Yo doy clase de pintura en las mañanas de 10 a 11 y media, sujeto a cambio porque como ya se está normalizando las escuelas, que ya están dando clases toda la semana, creo que se va a cambiar los jueves, los viernes en las tardes y los sábados en la mañana. Cualquier información, acercarse hasta el museo en horarios de oficina. Bueno, allí tienen, pues, para que ustedes tengan el privilegio de recibir clases con el profesor Edgardo Alvarado. Antes de irnos, bueno, saludamos a la gente que se ha conectado, a nuestro cuñado, a mi cuñado Rolando Lucena, a nuestro amigo, a Luis David, a Cindy Mujica, a Fanny Sosa también, a Violeta Escalona, a Pérez Aguiar, a Dilcia Seguerí, a Ediomar y Eileen, que ya sabemos es la hija del profesor Edgardo Alvarado. Gracias, profesor Edgardo Alvarado, por haber estado con nosotros en esta conversación amena. Las puertas siempre abiertas de el Canal 5 de Pronovisión para una nueva conversación, para compartir de nuevo en otro momento. Seguramente lo vamos a tener aquí. A ustedes, amigos, gracias por acompañarnos en esta noche del martes 5 de abril. Los invitamos para el próximo jueves, cuando Dios mediante estaremos de nuevo en otra conversación amena, una producción del grupo Global Media. Que tengan una feliz noche del martes y que Dios ilumine el camino por donde transiten. Chao.